Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del informe del sector de la cooperación al desarrollo en 2019, una meticulosa recopilación de datos para conocer el contorno de las organizaciones de cooperación españolas, así como comprender su raigambre social y proyección internacional. Es este un ejercicio de transparencia que venimos haciendo desde el año 2014. Empiezo agradeciendo a la secretaria de Estado, María Ángeles Moreno Bao, por su participación en esta puesta de largo del informe y de la página web que los recoge, así como a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por el apoyo económico que ha facilitado la realización de este informe. También agradecemos, obviamente, a las organizaciones socias que han dedicado su tiempo a proporcionarnos pacientemente miles de datos que en su conjunto conforman el informe que hoy os presentamos. Especialmente a todo el equipo técnico de la coordinadora que un año más ha trabajado a conciencia, en especial a Piedad Martín, que ha coordinado todo el trabajo, a Nerea Jiménez Hierro, que colaboró con gran eficacia y tesón en la recogida de datos, a Ángela Gago y Mar Zorita de Prosalus, que revisaron la información obtenida, a Fernando Anido y Agustina Pozzi, profesionales de comunicación que han incorporado el enfoque de periodismo de datos en el informe, a Yolanda Polo, que ha asumido todo el trabajo de comunicación, y a Estefan Grueso por su apoyo técnico en la jornada de hoy. La presentación se retransmite en los perfiles de la coordinadora en Facebook y YouTube, así que si alguna de las personas que nos seguís queréis hacer alguna pregunta o comentario sobre los datos que vamos a presentar, podéis hacerlo a través de sus canales. Paso ya la palabra a Ángeles Moreno Bao, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, para que nos haga los honores, agradeciendo de nuevo su disponibilidad para acompañarnos en esta presentación. Querido Andrés, muchas gracias. Queridos amigos, muchas gracias por invitarme a participar en la presentación del informe del sector 2019. Las ONGD sois el corazón que late dentro de la cooperación española. Esta presentación se produce además en el marco de una de las peores y más graves crisis humanitarias que ha sufrido la humanidad en este último siglo, con tremendas consecuencias sanitarias, pero también económicas y sociales. Desgraciadamente vamos a ver un incremento exponencial de personas relegadas a la pobreza y a la extrema pobreza, así como de la violencia fruto del confinamiento primero y de la crisis económica después. Vosotros, las ONGD, sois en esta crisis, como en otras, un actor esencial, porque estáis en primera línea para apoyar a quienes más lo necesitan. La sociedad española, en su gran mayoría, se siente muy orgulloso de ese trabajo que hacéis de ayuda a los más vulnerables. Y como la sociedad, la familia de la cooperación española sabe que cuenta con unas organizaciones de la sociedad civil, unas organizaciones no gubernamentales de desarrollo sólidas y comprometidas. Desde el gobierno también vemos con satisfacción nuestra relación, consolidada a través de una larga experiencia, confianza y de mecanismos legales anclados en el consenso. Hoy es unánime el reconocimiento a las ONGs de un papel muy relevante en la política de cooperación como política de Estado, en su configuración estratégica y en la capacidad de propuesta y ejecución de intervenciones. Todo ello tanto en el ámbito de la cooperación para el desarrollo como en el de la acción humanitaria y en el de la educación para la ciudadanía global. Pero también está anclada en una confianza y unas complicidades que la consolidan, sobre todo cuando se atraviesa por momentos complejos como el que la crisis del COVID-19 nos ha impuesto. La coordinadora de ONGDs es un actor fundamental para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y para la política de cooperación para el desarrollo. Más aún, tras la aprobación de la Agenda 2030, al hacer esta de las alianzas uno de los medios necesarios, si no el fundamental, para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS 17 y el contexto internacional actual nos obliga a ampliar interlocutores, a compartir la agenda y a entrar en nuevas fórmulas de colaboración y financiación, y en esta labor sois imprescindibles. Vuestro trabajo es clave para garantizar que la voz de las personas más vulnerables es oída y, por tanto, para no dejar a nadie atrás. Lema fundamental de la Agenda 2030, por cierto. La presente crisis nos ha hecho darnos de bruces con la realidad y ha acrecentado la vulnerabilidad de las personas más olvidadas, que hoy son las que necesitan más apoyo en esta crisis. Vuestra visión de terreno y cercanía con la realidad local es la que os hace un actor imprescindible en la interlocución con ellos. Necesitamos vuestra concurrencia en la respuesta al COVID-19 que estamos articulando desde la SECI.
Efectivamente, desde la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, desde el inicio de la crisis, hemos estado reorientando la cooperación para dar respuesta al COVID-19 dentro de todo el entramado de nuestras instituciones, de la ECID, de la FIAP, de la Fundación Carolina, del Instituto Cervantes. Y estamos elaborando un borrador de estrategia que hemos compartido con vosotros para poder construirla juntos. La respuesta ha de ser una respuesta coordinada bajo el paraguas multilateral de la familia de Naciones Unidas. Esta es una crisis global que requiere una respuesta global en la aldea global. Vamos a dar respuesta a los llamamientos a una respuesta global, valga la redundancia, hechos por el Secretario General de Naciones Unidas. Estamos participando en diversas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas para defender el acceso universal a la vacuna, en apoyo de la mujer y la niña contra la violencia de género. Estamos participando en instrumentos internacionales como el Gavi y el CEPI, y dentro del marco de Naciones Unidas, de este paraguas, es en el que nos tenemos que mover. Tenemos que movernos además en colaboración con Europa. La Unión Europea desde el primer momento también ha estado coordinando una acción conjunta de sus Estados miembros y de la propia Comisión, en lo que se denominan equipos Europa, que nos van a llevar a trabajar sobre el terreno sumando instrumentos que multipliquen el efecto de nuestra cooperación en los países socios que nos interesan a todos. Desde la cooperación española, finalmente, hemos elaborado la estrategia a la que ya me he referido, en colaboración con todos vosotros, con nuestros socios públicos, privados, con universidades, con comunidades autónomas, con entes locales. Pretendemos tener lo antes posible un instrumento ya consensuado para ponernos a trabajar. Esta estrategia incide en el ámbito de la salud, en particular, en apoyo a los sistemas sanitarios que carecen de medios humanos, de medios técnicos, que carecen de tratamientos, en apoyo, en segundo lugar, a las personas más vulnerables, las poblaciones indígenas, también las mujeres, los niños. La violencia de género en el confinamiento se ha acrecentado enormemente y por lo que respecta a los niños han sido expulsados de los colegios, y sabemos que los niños más vulnerables, cuando son expulsados de los colegios, muy probablemente no vuelven. La brecha digital se ha puesto de manifiesto en toda su amplitud aquí y tenemos que trabajar por acercar la escuela a los ordenadores a través de Internet de muchos niños que no tienen acceso a ello. Y finalmente, la tercera acción es el apoyo a los sistemas socioeconómicos vulnerables de nuestros países socios, que tienen economías eminentemente informales y que requieren además de sistemas fiscales más sólidos, más robustos, más eficaces, que debemos ayudarles a construir. Las ONGDs implementáis un alto porcentaje de la ODE española, altísimo en algunos ámbitos, como el de la igualdad de género, la salud materno-infantil, los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra la violencia de género, la sostenibilidad en todas sus facetas, la participación en los espacios de toma de decisiones, y vuestro principal valor añadido es que llegáis donde otros no llegan. Apoyáis a las organizaciones de la sociedad civil de los países socios y colaboráis con sus administraciones, aportando vuestra experiencia, conocimiento del terreno y, en muchos casos, en zonas apartadas y en contacto directo con la población beneficiaria de la financiación. Tenéis la capacidad de llegar a los más vulnerables, lo que frecuentemente es muy difícil para los gobiernos. Y además tenéis una de las características más importantes de las ONGs españolas es vuestra capacidad de canalizar la solidaridad ciudadana, tanto en la esfera privada, capitalizando los aportes de los socios, de los voluntarios, de los simpatizantes, como en la esfera pública, ayudando a los gobiernos locales y autonómicos en el desarrollo institucional. Pues bien, la relación entre la ECID con las ONGs no puede quedarse en el rol de financiador, implementador de fondos, y yo creo que ya está consolidado el papel, un papel que va más allá de las ONGs, que colaboran con la administración en la construcción de políticas, en la investigación y especialización en temas de desarrollo, en la generación e intercambio de conocimiento, en la creación y puesta en marcha de sistemas de medición de resultados y en la comunicación de efectos y resultados de las políticas de desarrollo.
Y también en la comunicación, para apelar a la comprensión de la ciudadanía de la importancia de impulsar más y mejor la cooperación al desarrollo. En un momento en que hay una tendencia de una parte de nuestra ciudadanía a pedir un repliegue hacia el interior, hacia lo nacional, tenemos que trabajar para hacer entender a todos que hoy más que nunca cooperar al desarrollo es en beneficio propio. Por eso os llamo a seguir trabajando con nosotros y a seguir fomentando las alianzas con todos los actores para poder implementar nuestra visión conjunta, que es, a través del cumplimiento de los ODS, lograr que en 2030 nuestro mundo sea más sostenible y más justo. Existen en España diversos mecanismos a nivel nacional, autonómico y local que articulan el diálogo, que debe ser la base de nuestro mutuo entendimiento y con otros actores. El Consejo de Cooperación es el espacio consultivo fundamental, enmarcado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y tanto en el Consejo como en sus grupos de trabajo tenéis un papel fundamental de liderazgo, y nuestra idea es seguir potenciándolos y fortaleciéndolos en el contexto de la Agenda 2030 y de la movilización de recursos para conseguirla. También es una prioridad, naturalmente, abordar la reforma del sector de la cooperación. Las circunstancias excepcionales del estado de alarma y de la crisis del COVID han supuesto un parón en las propuestas de modificación legislativa y de reforma, pero el Gobierno sigue comprometido con el proyecto de reformar la cooperación, de alcanzar el 0,5% de la renta nacional básica en cooperación al desarrollo al final de la legislatura, de modificar el marco normativo y legislativo de la cooperación española, de revisar el marco institucional y reforzar la ECID, y de reorganizar los instrumentos financieros y no financieros de nuestro sistema de cooperación para lograr un efecto multiplicador de esos fondos. Me gustaría poder convocar el Consejo de Cooperación a la mayor brevedad, una vez que haya cesado el estado de alarma, para poder abordar ya unas primeras reformas que son esenciales y puntuales de algunos instrumentos de la cooperación de la ECID, a la espera de que podamos poner en marcha lo antes posible ya una reforma de calado del sistema de cooperación, como he dicho, tanto normativa como en la arquitectura institucional del sistema. Hemos hecho una pequeña reforma del actual orden de bases que regula las convocatorias de concurrencia competitiva de la ECID, que se publicó el pasado 12 de mayo, y este puede ser el inicio del camino. La verdad es que la situación de presupuestos prorrogados nos ha dificultado mucho la tramitación de subvenciones y ayudas, pero desde la ECID hemos dado prioridad absoluta a la tramitación del Real Decreto de adjudicación directa de la subvención a la coordinadora por el monto comprometido, con el objeto de apoyar vuestra labor en la mejora del acceso de las ONGs españolas a financiación europea, promoción del voluntariado internacional y de las alianzas con otros actores de la cooperación. Agradecemos mucho la actitud proactiva de la coordinadora en esta crisis, en el planteamiento de medidas para hacer frente a la actual pandemia, y estamos convencidos de que el diálogo para poner a punto la estrategia que he mencionado será muy fructífero. Agradezco también todo vuestro apoyo y colaboración con los equipos de comunicación de la ECID en la campaña de comunicación de la estrategia. Como ya he señalado antes, debemos promover conjuntamente ante la opinión pública la necesidad de dar una respuesta global y de mantener la cooperación al desarrollo en el contexto de la crisis del COVID. Es también fundamental impulsar conjuntamente acciones de sensibilización y de educación para la ciudadanía, que debe incorporarse como un ámbito de actuación prioritario en la estrategia de comunicación de la cooperación española. En definitiva, la pandemia del COVID-19 representa una crisis de salud global que exige mantener muy activa la cooperación sostenible, y ante la naturaleza del bien público global, que es la salud pública. Y esta debe ser una oportunidad. Debemos usar la crisis como una oportunidad para dar un salto cualitativo adelante en la cooperación al desarrollo española. Muchas gracias y mucha suerte. Hasta luego.
El apoyo ciudadano marca el camino al gobierno. Es el título que le hemos dado a este informe del sector 2019 y con él queremos subrayar el doble sentido que tiene el apoyo de la ciudadanía a la cooperación y a las ONGs de compromiso social. Sí, pero también tiene una carga de exigencia al gobierno para que esté a la altura de sus compromisos de legislatura y de lo que exigen estos tiempos convulsos que nos está tocando vivir. La publicación de este informe se produce en el marco de la crisis global generada por la COVID-19, una crisis sanitaria que se convierte en una crisis mundial de enormes y complejas dimensiones que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. La casualidad ha querido que presentemos el informe el día en el que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, medio año después de la celebración de la COP25 y unos días después de que se anuncie el retraso de la COP26 prevista para fin de este año. Volvemos a repetir que nuestro mundo está en llamas por la emergencia climática, que no podemos retrasar más la toma de decisiones que atajen de raíz este grave problema que amenaza nuestro futuro como especie y la salud de nuestra casa común. Ahora sabemos que se pueden adoptar medidas radicales si hay voluntad política, pero sobre todo si no nos hacemos trampas al enfrentar los problemas. Hoy nos unimos a Alianza por el Clima y a miles de organizaciones con conciencia ecológica que se manifiestan en todo el mundo reclamando una transición justa. Una crisis, la del COVID-19, que vuelve a golpear con especial virulencia a las personas más vulnerables, mayoritariamente mujeres, que ya vivían en una crisis permanente, especialmente en los países más empobrecidos donde trabajamos. La COVID-19 también ha puesto en evidencia el papel esencial de las organizaciones de desarrollo en sus múltiples facetas, como prestadoras de servicios esenciales para las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como actores de sensibilización y concienciación y canalización de la solidaridad ciudadana, como agentes que defienden y promueven los espacios de participación de la sociedad civil, contribuyendo a profundizar la democracia, y como sector que participa en la definición y seguimiento de las políticas públicas. Además de esto que acabo de decir, y en el contexto de la Agenda 2030, con su enfoque de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el empeño de no dejar a nadie atrás y las tres dimensiones de la sostenibilidad, económica, social y medioambiental, justifican categóricamente que tanto la cooperación al desarrollo como la protección del medio ambiente sean consideradas actividades de interés general y social, como se recoge en el artículo 2 del Real Decreto Ley 7/2013, y que tengamos legítimo derecho a recibir parte de los fondos recaudados por las X solidarias del IRPF y el impuesto de sociedades, como así ha reconocido el Gobierno de España en fechas recientes. Este año habrá 6,5 millones adicionales para organizaciones de cooperación, así como 20 millones más para entidades estatales y 37 para entidades autonómicas de acción social. Nuestro informe presenta la fotografía de un sector resiliente que, a pesar de la década perdida de la cooperación, que recordemos, redujo a la mitad los recursos de ayuda oficial para el desarrollo, situando a España a la cola de los donantes europeos, ha sido capaz de resistir y comenzar una recuperación sostenida fundamentalmente por el apoyo ciudadano y la tímida recuperación de los fondos de cooperación descentralizada, ahora amenazados por la tentación de detraer recursos de cooperación para atender necesidades dentro de casa, ignorando que la respuesta frente a la pandemia solo será efectiva si es global. En 2019 podemos afirmar que las ONGs, sin llegar a los niveles previos a la crisis del 2008, se estaban recuperando. El empleo remunerado alcanzaba a las 8.807 personas y los ingresos se recuperaban fundamentalmente gracias al aumento de los ingresos privados, 325 millones de euros, que desde 2014 superan los ingresos procedentes de subvenciones públicas. Contamos con una base social de 2,4 millones de personas y donantes. Y lo que es más relevante, según el Eurobarómetro 2019, el apoyo mayoritario de la opinión pública española a la cooperación, un apoyo que va en aumento y es el segundo más alto de la Unión Europea. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 amenaza con nuevos retrocesos que pueden poner en dificultad la capacidad de las organizaciones para dar respuesta a las necesidades existentes y enfrentar crisis futuras. El impacto, si no lo evitamos,
puede limitar nuestra capacidad como organizaciones que canalizamos la solidaridad internacional, tan necesaria y tan amenazada en estos momentos, y, en definitiva, dificultar nuestro apoyo a las personas más vulnerables en un contexto de extrema complejidad que ha empeorado la situación de poblaciones que ya vivían crisis crónicas. Estamos adaptando nuestros proyectos a las circunstancias derivadas de la pandemia, que varían según el país de que se trate. En España hemos generalizado el teletrabajo, flexibilizado jornadas para facilitar la conciliación y reorientado las actividades de sensibilización, formación e incidencia política al entorno virtual. En el terreno laboral, la mayoría de las organizaciones ha optado por mantener el empleo con cargo a los fondos disponibles o a reservas. De momento, son pocas las que se han visto obligadas a aplicar ERTEs durante la vigencia del estado de alarma, pero más de la mitad de las organizaciones cree que a medio plazo la crisis puede llevar a la reducción de las plantillas. El 86% de las organizaciones teme que los ingresos procedentes de públicos van a disminuir y más de la mitad considera que también se producirá un descenso de los ingresos privados como consecuencia de la crisis. Preocupa especialmente el impacto que la crisis pueda tener en las socias con las que trabajamos en los países. En este contexto, es importante poner en marcha los mecanismos necesarios para evitar que el impacto de la crisis limite la capacidad de acción de las organizaciones de desarrollo. Dichos mecanismos deben girar al menos en torno a 3 medidas. Flexibilidad en la ejecución de los proyectos con seguridad jurídica, mantenimiento y mejora con resultados adicionales de las convocatorias públicas de cooperación para las organizaciones, ya sean estas de proyectos de desarrollo humanitaria o educación para la ciudadanía global, y aumento de los presupuestos generales del Estado para 2021 en ayuda oficial para el desarrollo para alcanzar ese 0,5 durante la legislatura en el camino hacia el 0,7%. Recuperar la política de cooperación no es una opción, es la clave para que España ocupe el lugar que le corresponde en el mundo, en defensa de los derechos humanos, los bienes públicos globales y la sostenibilidad. Aprovecho para comunicaros, ahora que estoy acabando de hacer mi intervención, que la secretaria de Estado nos dejará en breves momentos porque tiene que asistir a una comparecencia con la ministra y ya pues le agradezco sus palabras. Buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí compartir con vosotras y vosotros la presentación de los datos del informe del sector 2019, un informe que ofrece una fotografía detallada del trabajo que realizan nuestras organizaciones en más de 100 países en todo el planeta y que no podría ser una realidad si no es por el trabajo también de nuestras organizaciones socias. Y sobre todo, todos estos datos lo que reflejan es la realidad de más de 35 millones de personas con las que trabajamos. Por segundo año consecutivo contamos con un informe con gráficos, con mapas, con tablas interactivas que nos permiten navegar a través de la página web para poder acceder a la totalidad de los datos. Voy a compartir con vosotros la presentación sobre la misma, perdona un segundo, que tengo que, estas cosas del directo, sobre la página web que hemos realizado para mostraros cómo funciona y cuáles son las utilidades y la información a la que podéis acceder. Esta es la página portada de la presentación del informe, en el que lo primero que nos interesa es identificar
de quién son los datos, qué datos estamos reflejando en el informe 2019. La coordinadora cuenta con 78 organizaciones socias y 17 coordinadoras autonómicas. Y aquí en la primera página podemos observar los principales datos del informe, sobre los cuales iremos entrando en algunos de ellos con un poquito más de detalle. Como os decía, estamos hablando de los datos de 78 organizaciones y 17 coordinadoras autonómicas en el año 2018 y seguramente, y adicionalmente, cuando nos referimos a los datos económicos, también podemos visualizar ingresos y gastos de 2017 con la idea de poder hacer y mantener la serie histórica de la evolución de los recursos de las organizaciones a lo largo del tiempo. El primer dato en el que nos vamos a parar es el del empleo, lo comentaba Andrés. En 2018 las organizaciones cuentan con 8.800 personas trabajando en las organizaciones. Esto todavía no alcanza la cifra de 2019, pero sí significa una importante recuperación. Sin embargo, hay una diferencia sustancial con respecto al año 2010 y a los años anteriores, y es que cada vez es más el personal en el extranjero, es decir, las personas locales con las que trabajamos. De hecho, del año 2016 al 2018 hay un aumento del 22%, un aumento que refleja el compromiso de nuestras organizaciones por un desarrollo protagonizado por el personal original de los países donde trabajamos, como una manera de garantizar tanto que los proyectos responden a las problemáticas y a las soluciones propuestas por sus protagonistas, como la continuidad y la viabilidad, sostenibilidad futura de los proyectos. En relación con el personal, también nos ha interesado, como ya hicimos el año pasado, ponernos las gafas moradas para identificar desde un enfoque de género cuáles son las realidades con las que estamos viviendo. En esta línea, en este gráfico, podéis ver que si miramos el conjunto de las organizaciones, el equilibrio entre hombres y mujeres se da, pero si miramos un poquito más en detalle, en España, es decir, aquellas personas que están trabajando en las sedes en España, este equilibrio se rompe por una presencia mayoritaria del 70% de mujeres. Si nos vamos hacia el terreno, las personas españolas que están trabajando en los países, 734, aquí vuelve a haber un equilibrio 50-50. Sin embargo, en el personal local observamos que una vez más aquí hay una mayoría de hombres y una minoría de mujeres. Quiero volver a España para reflejar el análisis de cómo, a pesar de que las organizaciones de cooperación somos un sector feminizado, sin embargo, pues aunque estamos mejor que si nos referimos al conjunto de empresas o a las grandes empresas españolas en cuanto al equilibrio de género, la realidad es que todavía nos queda camino por recorrer. Reflejamos una sociedad patriarcal donde el acceso de las mujeres a los puestos de dirección y gerencia es más difícil que en una situación en la que la igualdad de mujeres y hombres fuera más real. Aquí tenemos un gráfico en el que podemos observar la representación de mujeres y hombres en las juntas de gobierno, donde claramente el 57%, la mayoría, está ocupada por hombres frente a un 43% de mujeres, pero si nos vamos a la presidencia, que es el puesto de máxima responsabilidad, pues la situación se agrava todavía más. Esto lo que significa es que tenemos todavía trabajo por delante, en lo que desde las ONGs y desde la coordinadora nos estamos ocupando, y de hecho una prueba de ello es el plan de género, la política de género aprobada por la Asamblea General y que afecta y obliga tanto a la coordinadora como a las organizaciones a poner el empeño en conseguir reequilibrar estas situaciones de desigualdad. Vamos ahora a centrarnos en el trabajo. En el trabajo, primero, en los países en donde realizamos la mayor parte de nuestra labor. Hemos comentado ya que estamos trabajando con 35 millones de personas en 114 países
Y quizás destacar que en la zona geográfica, la región donde más fondos invertimos es África Occidental, seguida de América Central, Norte y Caribe y de América del Sur. Esto es un dato interesante porque ha habido una evolución en los últimos años por la cual cada vez hay más inversión en el continente africano y va disminuyendo poco a poco el trabajo o la inversión que se realiza en América Latina. En este mapa, que es un mapa que tiene muchos datos y además organizados de tal manera que es fácil acceder, podemos ver también otras realidades. Por ejemplo, cuáles son los países, ya no regiones, en los cuales tenemos más inversión. Si nos vamos a Guatemala, que sería el país donde más inversión realizan las ONGs españolas, y pinchamos en el cuadro, podemos obtener la información de la inversión total, que es de más de 32 millones, del número de proyectos, 246, y del número de organizaciones que están trabajando en este país, así como la información detallada por cada una de las organizaciones. El segundo país donde más fondos estamos invirtiendo sería Níger, con 28 millones, 80 proyectos y 11 organizaciones presentes, seguido de Mali, donde contamos con 27 millones, 129 proyectos y 18 entidades. Este mapa sirve también para buscar, bueno, si con el cursor es difícil, por ejemplo, para encontrar el siguiente país en volumen de inversión, que sería Líbano, difícil de encontrar, ahí lo he encontrado, pero bueno, igual podemos buscarlo en el buscador, si colocamos el nombre y nos aparece automáticamente su ubicación y la información correspondiente. Este tipo de mapas también lo hemos adaptado para poder buscar la información no solo por países, sino también por sectores de trabajo y población beneficiaria. Sería este siguiente mapa en el cual, por ejemplo, si elegimos un sector que podría ser, pongamos el de salud, que desgraciadamente es tan prioritario en estos momentos, podemos apuntar a cualquier país donde sabremos cuántos proyectos, cuántas organizaciones están trabajando en este ámbito en ese país. Por ejemplo, pues en el caso de Mauritania, 4 entidades, o en el caso de Malí, otras 4 entidades. Bueno, igual podemos hacer con los sectores de población, con la población, podemos buscar qué organizaciones están trabajando en un determinado país con población de mujeres o con juventud. Por ejemplo, en Colombia tendríamos 12 organizaciones que trabajarían en juventud en este país. Regresando a España, un ámbito de trabajo en el cual cada vez más las organizaciones sitúan sus intereses estratégicos, fundamentalmente porque el lograr incrementar el compromiso de la ciudadanía con la solidaridad internacional y también el compromiso de la ciudadanía con esa necesidad de cambio de nuestras formas de vida para lograr una sociedad más justa, equitativa y sostenible, es un trabajo que depende mucho de lo que hagamos en nuestro propio contexto con nuestra población. Aquí es donde la sensibilización en un sentido amplio, que incluye investigación, formación, campañas, educación para la ciudadanía, la igualdad de género, como hemos comentado anteriormente, o el comercio justo, son actividades principales. Todo el detalle sobre el tipo de acciones que se hacen y quién las ejecuta, cuáles de nuestras organizaciones trabajan en estos ámbitos, lo tenéis en estos gráficos, por ejemplo, donde se puede identificar cuáles son las organizaciones que hacen incidencia política, 43, o cuáles son las organizaciones que tienen actividades de movilización de la ciudadanía, en este caso 26 organizaciones. Siguiendo con la navegación por el informe, bueno, para hacer todo esto necesitamos fondos y es importante también entender de dónde proceden los fondos y dónde se ejecutan. El dato que comentábamos al inicio es que observamos una ligera recuperación de los presupuestos de las organizaciones gracias fundamentalmente a la contribución de la ciudadanía. En este gráfico
podemos ver la evolución de los ingresos de las organizaciones desde el 2008 y se aprecia perfectamente la caída de la financiación a partir del año 2010. Si observáis en el gráfico, podemos también comparar los fondos públicos y los fondos privados, de tal manera de que apreciamos que efectivamente, como comentaba Andrés en su intervención, desde el año 2015 los fondos privados superan los fondos públicos, como consecuencia de una ligera recuperación de la contribución de la ciudadanía al trabajo de las organizaciones, mientras que en el ámbito de lo público todavía queda bastante camino para recorrer para estar, digamos, a la altura de los años anteriores. En cuanto a la procedencia de estos ingresos, tenemos aquí un cuadro en el cual podemos, como os decía, en el caso de los datos económicos también contamos con los datos de 2017, y en el caso de, de este gráfico, si queremos profundizar, por ejemplo, en el origen de los fondos públicos, simplemente con pinchar vemos que la principal fuente de ingreso público para nuestras organizaciones es el ámbito europeo, las convocatorias de la Unión Europea, y aquí esto supone un 36% del total de los recursos públicos de las organizaciones, seguidas de los fondos procedentes de la cooperación autonómica y local, que suponen un 27%, y del ámbito nacional, que apenas llega al 18-58%. Por último, tenemos un ámbito internacional que tiene que ver con organismos de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. Pero todavía se puede ir más al detalle, por ejemplo, en el ámbito europeo, viendo dentro de la Unión Europea cuáles son las fuentes de financiación. Vamos a los gastos, donde lo más significativo es, bueno, por un lado, es decir, conocer que el 85% del total de los presupuestos de las organizaciones se destinan a actividades de cooperación al desarrollo. Una actividad que engloba tanto los proyectos de desarrollo tradicionales, que son los que son más conocidos por parte de la opinión pública, que en este caso supondrían un porcentaje del 70% del total del gasto de las organizaciones, las acciones, los proyectos, acciones en situaciones de emergencia humanitaria, que también tienen cierta visibilidad porque suelen coincidir en ocasiones con catástrofes que tienen una visibilidad mediática importante, y en tercer lugar, la educación para el desarrollo, que ocupa el 7,5% del gasto de las organizaciones. El resto del gasto, hasta el 15% restante, se destina fundamentalmente a gastos de estructura y de captación de fondos. El siguiente capítulo de nuestro informe tiene que ver con la base social, que, como comentaba la secretaria de Estado, es una base social que cada vez aumenta un poquito más y de la cual realmente es la que da el sentido a nuestro trabajo y nos apoya no solo económicamente, sino también con trabajo voluntario. Contamos con 2,4 millones de personas apoyando y de entidades apoyando al sector. Aquí podéis ver la evolución del crecimiento desde el 2014, en la que había 2.100.000 y estamos en 2.400.000 y algo mil. Y dentro de estas cifras se incluyen aquellas personas que no solo contribuyen económicamente, sino también con trabajo voluntario. Aquí el dato relevante es que desde el 2016 el voluntariado ha aumentado un 18%, lo cual es bastante relevante. En el apartado de voluntariado también el informe nos ofrece una información muy útil para identificar qué tipo de voluntariado y en qué tipo de organizaciones se pueden realizar. Aquí tenéis la información también del desglose del voluntariado por género, tanto en España, donde el 68% son mujeres, es decir, también en el voluntariado hay un rostro femenino, y en el extranjero, sin embargo, pues el porcentaje de mujeres desciende un poquito más, pero sigue siendo también mayoritario, ¿no? Os decía que la web ofrece la posibilidad de identificar el tipo de voluntariado que quieres hacer, en qué organización,
y qué organización ofrece esa posibilidad, tanto en España, es decir, para trabajar voluntariamente en las organizaciones de cooperación para el desarrollo, pero desde España, como en el extranjero, donde además de la información sobre el ámbito de actuación, puedes tener información sobre los países en los que se realiza este trabajo. La web sigue la información a través de la página de la pestaña de la red de autonómicas, en la cual estamos recogiendo la información de nuestros homólogos, es decir, los homólogos de la Coordinadora Estatal de ONGs en cada una de las comunidades autónomas. Son organizaciones que agrupan a las organizaciones no gubernamentales de ámbito regional y local y cuya función fundamental es ejercer la interlocución con las administraciones autonómicas y locales y también con la ciudadanía, ya que son las entidades que están más cerca de la población. Estas dos funciones, la de interlocución política y la de sensibilización y diálogo con la ciudadanía, son suficientes como para justificar que desde las administraciones públicas, autonómicas y locales se otorga a las coordinadoras autonómicas. De esos, vemos que en el caso de las coordinadoras el porcentaje de fondos públicos asciende al 75%, es bastante más elevado que el caso de la coordinadora estatal, cuya financiación pública es del 40%, pero también estos datos encierran bastante desigualdad. Es decir, si veis un poquito más abajo, aquí tenemos el ranking de los presupuestos de las coordinadoras autonómicas, donde claramente la coordinadora de Cataluña, la FEDE.cat y la de Euskadi, seguidas de Aragón, Valencia y Andalucía, son las que tienen un mayor presupuesto y un mayor apoyo por parte de sus administraciones, mientras que hay coordinadoras autonómicas en comunidades como Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, cuyos presupuestos son bastante limitados y con un apoyo de sus administraciones limitada. Este es el recorrido del conjunto de la página, pero no quería terminar sin hacer referencia a un apartado que para nosotros tiene mucho valor, que es el que traslada estas cifras a rostros humanos, a las personas que son las protagonistas de nuestro trabajo. No sería posible trasladar las historias humanas de cada una de ellas, ni siquiera de todas las organizaciones que pertenecen a la coordinadora, pero sí que intentamos, lo iniciamos en el informe de 2017, pues ir aprovechando estos espacios para dar voz a las personas que son las protagonistas de nuestro trabajo. En este caso contamos la historia de 6 personas desde Guatemala, Marruecos, Palestina, que construyen a diario propuestas para mejorar sus entornos y la vida. Hablamos de Otez Díaz, que con 23 años trabaja para garantizar la seguridad alimentaria en su comunidad. Hablamos de Blanca Guevara, abogada hondureña que tiene un sueño, acabar con la discriminación de las mujeres y las niñas, o de una escuela secundaria en Tanzania que enseña a 2.000 niños y niñas que los residuos son riqueza. Estos son algunos ejemplos que muestran la importancia de nuestro trabajo para millones de personas. Para terminar, os quería señalar algunas utilidades adicionales de la página web. El buscador, que es una herramienta que donde además de encontrar a las organizaciones por orden alfabético, podéis buscarlas a través de filtros que os permitan encontrar a la organización que buscáis, en qué país, en qué sector, en qué ámbito. También ofrecemos un resumen ejecutivo en el cual se resaltan los datos más relevantes del informe, que puede consultarse en la página web utilizando los enlaces online y las capacidades interactivas de los gráficos, como hemos estado viendo, pero que también se puede descargar en PDF para poder compartirlo o imprimirlo. Tratado también de descarga de datos en coherencia con nuestra apuesta por la transparencia, en la cual se pueden descargar todos los datos en Excel,
con la única condición de citar adecuadamente la fuente y, en el caso de elaborar materiales, ponerlos a nuestra disposición para que podamos compartirlos con las personas interesadas. Un apartado de metodología donde podéis identificar cómo hemos construido la web y cuál ha sido el proceso de recogida de datos. Y por último, una pestaña donde se puede acceder a los informes online de años anteriores hasta el año 2004, que es el primer año en el que comenzamos a hacer los informes online. Solo me queda invitaros a trastear, navegar y jugar con esta página web y que pueda seros de utilidad para el trabajo, ya sea como personas interesadas en el sector o como periodistas que puedan obtener información relevante para su trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos disponibles por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta relativa pues, a los datos del informe o alguna de las cuestiones que ha explicado Maite. Hola, sí, aquí hay otra pregunta a través de nuestros canales. Nos preguntan, ¿se tienen previsiones sobre la situación en la que estará la política de cooperación en el próximo año? Es decir, porcentaje de ayuda oficial al desarrollo en los presupuestos generales del Estado. ¿Podrían darnos algunos ejemplos de las medidas que están tomando las organizaciones en este contexto y las consecuencias sobre los proyectos? Gracias. Sobre la previsión de fondos para el año que viene, eso de momento todavía no sabemos cómo va a ser. Obviamente, después de la situación de pandemia, o precisamente por la situación de la pandemia, el Gobierno ha presentado una estrategia COVID-19 en lo que concerniente a la cooperación para el desarrollo. Estamos trabajando en ella en distintos ámbitos que tenemos de trabajo con la Administración General del Estado. En próximas semanas probablemente esté aprobada y ahí veremos a ver cuáles son los fondos que se van a destinar para hacer frente a lo que es la pandemia. Y previsiblemente para septiembre, si todo va como en años anteriores, se debiera presentar un borrador de presupuestos generales del Estado para el año 2021, en el que, como ya hemos dicho, trataremos de que no se pierda o se retome la senda para ir hacia el 0,5 al final de la legislatura. De momento es un poco precipitado para decir cómo pueden estar las cosas y demás. Y en cuanto a las medidas que están tomando las organizaciones, también hemos indicado en las intervenciones previas en cuanto fundamentalmente pues a ver de qué manera pueden mantener el trabajo, cómo pueden mantener la seguridad de las personas que están en el terreno, pero sobre todo cómo pueden seguir adelante con los proyectos en aquellas zonas más vulnerables del planeta, pues en las que estamos trabajando. A partir de ahora lo que nos toca es, según vayamos avanzando en estas fases de desescalada, es ir adecuando protocolos para que el personal aquí en las oficinas pueda incorporarse de la manera más segura e higiénica posible y sobre todo pues ir pensando cómo va a ser esa cooperación que vamos a tener a partir de ahora, ¿no? Que también es un proceso en el que ya estábamos trabajando desde septiembre del año pasado en el ámbito del Consejo de Cooperación para tratar de definir cómo queremos que sea la cooperación española del futuro, que una posible reforma de la Ley de Cooperación del año 98 y en la que la coordinadora pues estamos tratando también de recopilar y de consensuar una postura común a través de distintos seminarios web que estamos desarrollando y en la que iremos perfilando pues una propuesta de cooperación moderna con raigambre social, con participación de la sociedad civil y cada vez más definiéndose como feminista y ecologista. Hay una consulta en el chat de nuestros canales que nos pregunta qué peso tiene la cooperación descentralizada en el monto total de la AODE. A ver, estaba revisando los datos para no decir cifras al tuntún. El porcentaje de contribución de la cooperación descentralizada al total de la ayuda oficial al desarrollo está en torno al 12-14%. Lo que ocurre es que existe una gran diversidad, es decir, hay comunidades autónomas
que contribuyen con un porcentaje de su presupuesto importante, y otras comunidades autónomas que tienen un porcentaje mucho menor, pero digamos que es además una característica muy singular de la cooperación española, que no existe en otros países de la Unión Europea, el hecho de que desde los territorios, desde lo más cercano a la ciudadanía, exista esa contribución también a la política de cooperación como política pública del Estado. Hay una pregunta también en el chat en relación con el aumento del voluntariado desde el 2016, en la que se pregunta cuáles serían las razones de un aumento tan significativo del voluntariado. Bueno, requeriría hacer un análisis sociológico en profundidad que no hemos hecho, pero yo creo que sí que apuntaría que en los últimos años el aumento de la movilización ciudadana, fundamentalmente en torno a la defensa del feminismo y en las actividades vinculadas con la defensa del medio ambiente y el cambio climático, han supuesto un repunte del activismo también en torno a las organizaciones y del aumento del voluntariado. Yo creo que en ese sentido creo que es un dato esperanzador, porque, como decía en mi intervención, la búsqueda de soluciones estructurales a los problemas que tenemos como humanidad también pasa por la implicación ciudadana y por la toma de posición frente a los problemas que nos son comunes. Y en ese sentido, este aumento del voluntariado creo que es un signo positivo que va en coherencia con ese aumento de la movilización ciudadana en general. Hay otra pregunta que nos llega que dice lo siguiente: ¿la tendencia de concentración de la ayuda en Guatemala, Níger y Malí se mantiene desde hace años precedentes o es novedosa en algún aspecto? Bueno, no es una tendencia a la concentración, digamos, he señalado cuáles son los países que mayor volumen de recursos acaparan. Guatemala es un país histórico de la cooperación española, donde desde hace, yo creo que incluso antes de que existiera la Agencia Española de Cooperación y España como país donante, ya existía una cooperación de entre nuestras organizaciones sociales, y por lo tanto ahí no hay ninguna novedad. Probablemente en el caso de los países africanos de Mali y Níger sí que ha habido un incremento del volumen de recursos y de trabajo, fundamentalmente desde la crisis, desde el aumento del número de movilidad forzosa en el Sahel, ¿no? Y probablemente desde el año 2015 viene habiendo un incremento de los recursos que se destinan a África y en concreto a estos dos países. Pues si no hay más preguntas, estamos llegando a un momento muy bueno para poder finalizar esta presentación del informe, que esperamos que os haya sido amena, como dicen, lo breve y bueno, 2 veces bueno. Agradeceros a todas y a todos habernos acompañado en esta presentación del informe, pero sobre todo invitaros a que naveguéis por la página web, a que profundicéis en los datos y a que les difundáis pues, en estos inciertos momentos en los que estamos viviendo y en los que pues, es necesario reivindicar la solidaridad y la cooperación con todos los países del mundo. Pues muchas gracias por habernos acompañado y ya sabéis dónde podéis encontrarnos. Salud y acierto. Hasta luego, muchas gracias.